Descubriendo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Ya estamos aquí, la mesa de trabajo del programa investigativo, para compartir con todos ustedes un tema muy importante, interesante, de actualidad, en medio de la Copa Mundial de Qatar 2022. Vamos a hablar de los símbolos ocultos en Qatar 2022. Saludo a Jaime. No, hacía rato que Jaime estaba con nosotros y tú no. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Así es, aquí otra vez retornando. Muchas gracias, Neil. Saludando a Salim también y a cada uno de ustedes que ya se encuentra conectándose y reportando sintonía. Ya me hacía falta estar aquí en la mesa de trabajo. Y bueno, hoy, como dice mi compañero Neil, es un tema de mucha actualidad. Estaremos hablando de la simbología que hay detrás del Mundial del Fútbol que se está viviendo en Qatar 2022. Qatar 2022. ¿Cómo vas, Salim? ¿Cómo estás? Hola, Neil, hola, Juan. Un saludo para toda la audiencia que se conecta con nosotros para hablar sobre los símbolos ocultos de Qatar, como ocurre en cada mundial, como ocurre también en Juegos Olímpicos y en estos eventos tanto deportivos como también en otros ámbitos donde las élites aprovechan para mostrar todos sus símbolos, ¿no? Y bueno, vamos a estar charlando de eso y de las polémicas que han habido en torno a este mundial. Así que sean todos bienvenidos. Sí, el programa no está dedicado al análisis deportivo o futbolístico. Sí, de las eliminaciones, que ya comienzan los octavos de final y todo eso. Sí. Vamos a hablar de 3 puntos específicos. El primero que vamos a tocar es la designación, o cómo fue la designación de Qatar para realizar el Mundial de Fútbol de este año. Por allá en el año 2010 sí, ocurrió esta designación bajo un halo de corrupción impresionante dentro de la FIFA. La FIFA, recordemos que es el ente rector del fútbol internacional, un ente privado. La FIFA es un ente privado. El segundo punto que vamos a tocar es que una vez ya pues designada para Qatar para hacer el Mundial, comenzó la creación de toda la infraestructura para desarrollar el Mundial. Un país que de fútbol nada de nada, ¿verdad? Cero. De cero. Entonces, la construcción de 8 estadios, no solamente los estadios, sino carreteras, bueno, todo lo que tiene que... Hoteles Hoteles también. Claro. Bueno, ya dijiste carreteras. Sí, y recuerden que a un mundial llega mucha gente. Claro. Por eso el país que hace un mundial, pues pelean por obtener eso, por todos los recursos que esto genera, ¿no? Y el tercer punto, con que vamos a cerrar, tiene que ver con la simbología ya que puede estar escondiendo algún mensaje. Recordemos que todos los mundiales tienen unos iconos que los identifican, un logo, tienen una mascota, en fin. Entonces vamos a analizar eso, sería el tercer punto. Recuerden que pueden participar con nosotros, vamos a leer quienes ya estén aquí conectados, como Lili Montes, que está saludándonos, buenas noches desde México. Fidel Buscador, hola chicos, aquí desde Panamá. También José Luis Guevey, buenas noches, saludos desde Venezuela. Alejandro Martínez, también en Venezuela. Raúl Riestra, que dice, es el símbolo del infinito, refiriéndose al símbolo del mundial. En WhatsApp y Facebook también lo manejan. Soledad Espinosa, saludos chicos desde Argentina, acá viéndolos con mi hija Morela de 12 años, cada vez que los ve me manda a preguntar, así que gracias por existir y ayudarnos a buscar. Gracias. Bueno, entonces empecemos con el programa de hoy, con la investigación, y como les dije, el primer punto que vamos a tocar fue la designación. Recordemos que habían varios candidatos para hacer la Copa Mundial de Fútbol del 2022 y entre esos lo estaba disputando Qatar con Estados Unidos. Y Estados Unidos lo había realizado en el año 1994, pero se había candidatizado para volverlo a realizar. Y Estados Unidos, pues ya habiéndolo realizado una vez, tenía la infraestructura, tenía la experiencia y todo aquello. Qatar, cero, no hay ni siquiera fútbol profesional en Qatar.
o por lo menos no encontré que haya No. fútbol profesional. Es Es amateur. De hecho, en los partidos que disputó ya su selección, por ser la anfitriona, pues no ganó ningún partido. Se vio reflejado la falta de... Se vio reflejada fútbol. perfectamente la falta de fogueo, por lo menos en un torneo nacional o en un torneos internacionales. Pero vamos entonces a ver, acá tengo unas investigaciones con relación a esto de Qatar 2000, la designación. Veamos. Detrás de su velo progresista, que lo presentó como una fantástica oportunidad de integración entre Oriente y Occidente, la Copa del Mundo de Qatar escondió una trampa de negociaciones subterráneas con miles de millones de dólares en danza, lo que desembocó en el mayor escándalo de corrupción de la historia del fútbol, nada menos ni nada más. El proceso de designación del primer mundial árabe fue vinculado, y ese es otro punto importante, Claro. el primer mundial árabe fue vinculado con un plan de sobornos a diferentes miembros del comité ejecutivo de la FIFA, así que varios de ellos tienen los bolsillos llenos de billete, para favorecer a un emirato de nula tradición futbolística, escasa amplitud territorial y temperaturas agobiantes. Es un desierto, está en la península arábiga, como le llaman, pero con una ferviente ambición de establecerse como capital deportiva del Golfo Pérsico. El lado B del Mundial 2022 se grabó 2 semanas previas al 2 de diciembre del año 2010, cuando el suizo Joseph Blatter, por entonces presidente de la FIFA, anunció que Qatar le había ganado a Estados Unidos en la última instancia de elección, tras marginar antes las aspiraciones de otros países como Australia, Corea del Sur y Japón, que también querían hacerlo. Quedaron en disputa Estados Unidos y Qatar. El país norteamericano era favorito para organizar la máxima cita del fútbol por segunda vez después del 94, pero el propio Blatter, ya suspendido en su cargo, reconoció que había un acuerdo para llevar al Mundial de 2018 a Rusia y Europa del Este, y el Mundial 2022 a Estados Unidos. ¿Pero por qué cambió? Porque la plata que hay en Arabia Saudí, en Qatar. En Qatar, claro. De esa manera íbamos a tener la copa en los dos países de mayor poder político, reveló. Sin embargo, o sea, Rusia y Estados Unidos. Sí. Sin embargo, Qatar, a pesar de los factores que le jugaban en contra, pero con sobornos de por medio, pudo derrotar a Estados Unidos, nada menos ni nada más, en la ronda final, con 22 votos a su favor contra 14 en contra. Las sospechas de corrupción en el procedimiento no pararon de crecer desde que en diciembre del 2010 y la FIFA inició una investigación interna a cargo de Michael García, ex fiscal general de los Estados Unidos, quien renunció a su cargo cuando la Comisión de Ética dictaminó que no habían existido irregularidades, pero sí las hubo y tuvo que renunciar. Las investigaciones de la prensa europea, que como siempre en muchas oportunidades son los que revelan los escándalos, revelaron que el presidente de la Federación de Qatar y también titular de la Confederación Asiática de Fútbol, Mohammed bin Hamad, pagó, escuchen bien, hasta 3.6 millones a 30 miembros de la FIFA para asegurar el voto a favor a Qatar. Así que se gastó 3.6 millones de dólares Así para quien que no unos vota, dijeran, ¿no? "Ay, así quien no vota así". Sí, claro. Una Yo pieza lo hubiese votado. Claro, totalmente. Miren que una pieza fundamental también dentro de toda esta decisión que se dio en el 2010 fue también Michel Platini. Él llamó 2 semanas antes del Congreso de la elección definitiva del país que iba a ser el Mundial, llamó a Joseph Blatter, en ese entonces presidente de la FIFA, a comentarle precisamente las desventajas que tenía la sede de Estados Unidos en hacer el Mundial, pero precisamente Michel Platini fue como el diablillo en el oído de Joseph Blatter, claro. O sea que Y Platini, la estrella francesa Platini, tuvo mucho que ver en eso. Así es. Entonces él convence a Blatter también de generar unos votos a favor de que el Mundial se haga en Qatar, sabiendo Blatter que Qatar no tenía ni la infraestructura y tampoco tenía lo que se necesita para un Mundial, que claro, mínimamente es una liga de fútbol en ese país. No tenía la infraestructura, pero sí tenía El billete. Tiene mucha plata, mucho dinero. Y no solamente para construir la infraestructura como lo hicieron, como lograron hacerlo desde aquel entonces hasta el Mundial,
sino para comprar sobre todo en sobornos la designación, la elección. Aquí lo que nos está mostrando es que la FIFA es un organismo rector del fútbol internacional, pues que ha dirigido o que ha conducido este deporte con unas tendencias, unas mañas bastante oscuras y tenebrosas. Totalmente. ¿Verdad? Bastante tenebrosas en el sentido de los intereses económicos, Salim. Sí, porque eso se denunció por algunos medios, muy pocos, el tema de la corrupción en la FIFA, que no es algo nuevo, no es el único escándalo que han tenido al realizar este tipo de eventos. Y a pesar de que se denunció eso, de que varios miembros de la FIFA habían sido sobornados desde Qatar, pues eso no se le dio mucha importancia y bueno, y se siguió para adelante con la designación. Qatar, que es un país que hace 15, 20 años prácticamente pues no había nada en ese pequeño pedazo de desierto, y a través de los grandes jeques que viven en esa zona fueron construyendo toda la infraestructura de ese país, ¿no? Es un país que está bastante deshabitado, o sea, la población es muy poca. Y bueno, y digamos que las urbes se centran en pequeñas ciudades que tampoco son muy grandes. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que primero es un país prácticamente nuevo, de fútbol cero, pero lo que sí tiene es mucho dinero y mucha influencia de todos los jeques. Por lo tanto, la FIFA se vio beneficiada por parte de Qatar en muchísimo dinero y decidieron darle el mundial. Claro que esto se disfrazó de alguna forma. Ellos decían que querían impulsar, ¿no?, esa intención de Qatar, sí, de claro, progresar, todo aquello. Y bueno, así fue que se vendió la idea de forma oficial. Pero aquí vemos los resultados ya 12 años después, los problemas que ha tenido la realización del Mundial allí. ¿Y de dónde saca la plata Qatar? ¿Por qué Qatar tiene tanto dinero? Porque Qatar está nadando sobre gas. Y petróleo. Más que petróleo, gas. Sí, y ellos desarrollaron una técnica por allá en los años 70, que fue cuando pues el boom de Qatar, de hacer líquido el gas. Entonces le llama el gas licuado. Y venden gas licuado y lo llevan en sus buques, saliendo del Golfo Pérsico, a muchos lugares, sobre todo China, que claro, es un alto consumidor de combustible, China y muchos países asiáticos y también pues de Europa. De tal manera que incluso hace poco se firmó un acuerdo para llevar ahora en el invierno gas licuado catarí hacia Europa claro, del Este, sobre todo por el tema de la guerra que hay con Ucrania y Rusia. Entonces, el dinero que hay en Qatar es impresionante por el tema precisamente del gas, sobre todo el gas. Lo hace un país muy poderoso económicamente, y cuando esto sucede, cuando hay alguien que tenga los bolsillos llenos, entonces la FIFA nos demuestra que no está simplemente impulsando un deporte, o incentivando a través de campeonatos mundiales o campeonatos también europeos, como hacen sus campeonatos, claro, ¿no? La práctica para un deporte y la sanidad del ejercicio, ¿no? Sino que realmente detrás de eso se esconde son intereses económicos. Y eso que la rectora del fútbol demuestra con los sobornos, pues es copiado por las federaciones de fútbol, porque en el caso colombiano también se descubrió que para el Mundial 2018 hubo una reventa de boletería, donde estuvieron vinculados también los directores de la Federación Colombiana de Fútbol. Y si vamos a la AFA, tampoco se salva. Entonces, claro, sí, lo que quiero anotar es que detrás de la organización administrativa, dirigente del fútbol, lo que hay es realmente un mundo lleno de ambición, de poder y de corrupción, disfrazado del deporte más bonito del mundo, que es el fútbol. Con el dinero que se mueve ahí y la avaricia de las personas que trabajan en esos puestos, es normal, incluso normal, de que este tipo de negocios se hagan, ¿no?, para ganar cada vez más dinero. Entonces, bueno, y no solamente en el tema de los mundiales, sino también las mismas olimpiadas, que bueno, ya las organizan otros entes, pero el comportamiento es el mismo. Es el mismo. Es decir, el deporte en general en los puestos administrativos está viciado por la ambición al dinero. Y se ve incluso en las transacciones entre futbolistas, cuando pasan de un club a otro, donde no se trata prácticamente con seres humanos que practican un deporte, sino se le ve como inversiones, ¿no?, como algo que te puede dar más o menos riqueza económica.
y eso obviamente pues lo aprovechan estos señores para cada vez enriquecerse más. Otro dato curioso que hay que analizar parte precisamente del escenario donde se inaugura el Mundial y todo lo que pasó en esa inauguración del Mundial, donde apareció Morgan Freeman, el gran actor norteamericano, junto con Gamin Al-Mustafa, el niño que apareció allí con síndrome de regresión, simbolizando, entre comillas, la unión entre Oriente y Occidente, lo que también dicen que puede reflejar la Copa del Mundo, ¿no? Sin embargo, lo que hay detrás de esa unión, entre comillas, es precisamente todo aquello que vienen relatando nuestros compañeros. Son dos grandes potencias que detrás de toda su organización económica, política, militar, hay un gran proceso de corrupción que tiene al mundo en un jaque de una recesión económica, porque por ese medio de la corrupción hay también situaciones de hambre, situaciones de crisis a nivel mundial, y eso es precisamente lo que allí se vende, ¿no? Claro. Otra cosa que a mí me llama la atención es que ustedes saben pues la relación que tiene Occidente con el mundo árabe. Es evidente que siempre ha habido un señalamiento Total. desde Occidente hacia la cultura árabe por considerarla que pues tiene costumbres retrógradas y todo aquello. Y de alguna manera el tema políticamente hablando también llama la atención, porque Estados Unidos siempre ha mostrado un señalamiento negativo hacia estos países árabes que tienen una costumbre de que sus gobernantes hagan parte de grandes familias poderosas y que se sostengan en el poder por mucho tiempo. Un caso específico, pues la familia de Bashar al-Assad, claro, en Siria. En Siria, sí. Y cómo en nombre de la democracia Estados Unidos, la gran potencia Estados Unidos, siempre ha intentado derrocarlo, que ha sido difícil por el apoyo de Rusia. Pero en el caso de Qatar, que también es un país árabe, que también es gobernado por las mismas familias, pues el trato políticamente y económicamente, y ahora con el tema del Mundial, no es el mismo. ¿Verdad? Tienen las mismas restricciones, por ejemplo, en el tema de libertades para la mujer, de libertades en el tema de las comunidades LGBTI, pero como tiene dinero, como tiene gas, como es socio estratégico, no se trata de la misma manera para otro país árabe que pueda ser sí incómodo o que no trabaje para los intereses de Occidente. Eso también llama la atención, ¿no? Cómo la corrupción no solamente toca a la FIFA en la organización de este mundial, sino cómo es aceptado, es amado Qatar, a pesar de ser parte del mismo mundo árabe, que en algunos casos es mal visto desde Occidente. Y aparte de todo, de toda esta situación, fue tanta las situaciones incómodas que se vivieron y se están viviendo detrás de esta organización del Mundial en Qatar, que Blatter ahora salió con que la elección de Qatar fue un error. Sí, como tú lo tienes la noticia. Sí. Vamos con esa noticia. Dice que el expresidente de la FIFA aseguró que el Mundial de Qatar, que iniciará el 20 de noviembre, no se tenía que haber disputado en el país de Medio Oriente y sí en Estados Unidos. Pero qué conveniente hacerlo después. Ya que arrancó. Después de 12 años. Esta noticia es del mes pasado, ¿no? No tiene un mes esta noticia, es del 8 de noviembre. Dice que el Mundial de Qatar está a pocos días de ser inaugurado y ha generado una gran polémica, por lo cual Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, se ha pronunciado ante ello y dice que Medio Oriente estuvo lleno de irregularidades y que luego de la construcción de estadios hubo una gran cantidad de víctimas mortales al que no se le respetaron sus derechos humanos. Bueno, otro escándalo. Sí, vamos para el segundo escándalo. Sí, ahí les coloco en pantalla los impresionantes estadios que hicieron. Es una cosa impresionante. Esos estadios tienen costos elevadísimos por la tecnología que se utilizó para realizarlos. O sea, ahí se están realizando, son 8 estadios, si no estoy mal, 8. Que se hicieron, que se fabricaron de cero, allá no había nada de eso, y evidentemente tuvieron que llevar trabajadores de afuera, mano de obra extranjera. No solamente llevar trabajadores, sino también utilizar los migrantes que llegaban ahí como esclavos. Sí, vamos entonces a una noticia que nos muestra precisamente qué fue lo que pasó allí en Qatar. Miren, en el tema de la seguridad laboral.
La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es una organización de la ONU, aseguró que existen vacíos en la recopilación de datos por parte de las instituciones de Qatar y afirmó que solo en 2020 habrían muerto 50 trabajadores tras sufrir lesiones ocupacionales fatales. El informe dijo que Qatar investiga y reporta las muertes de trabajadores de manera inadecuada y pidió una recopilación de datos de mejor calidad y más precisa, con más esfuerzos para investigar las lesiones y muertes que pueden estar relacionadas con el trabajo, pero que actualmente no están calificadas como tales. Los datos de las instituciones médicas que brindan atención aguda a los trabajadores lesionados en Qatar mostraron que 50 trabajadores murieron en 2020 y más de 500 sufrieron lesiones graves, según el informe integral de la OIT. Es decir, si esto sucede, quiere decir que el proceso de seguridad laboral en un país como Qatar es casi nula. Claro, así es. Porque recuerden que cada vez que hay una construcción en los países hay unas normas, hay unos estándares que tienen que cumplir para reducir precisamente las lesiones a los trabajadores. Entonces, trabajo en altura. Muchos de los que murieron por trabajo en altura. Sí. Toda esta gente recibió capacitación para trabajar en altura, los elementos para hacerlo, ¿verdad? Entonces, fíjese toda la plata que se gastaron para que hubiese una designación y pareciera que los recursos para la implementación de seguridad en el trabajo no se presentó. Y el resultado fue que fueron 6.500 empleados. Y es una cifra súper exagerada, sobre todo si se compara con las muertes en la infraestructura, en la creación de infraestructura de otros campeonatos mundiales. Claro. Sí, sale. No, de que ahora cuando hablas de esa noticia, porque eso es un escándalo que se comenzó a destapar ya hace un tiempo atrás. Y si no estoy mal, fue un medio inglés, creo que fue el The Guardian, que comenzó a denunciar esto en la construcción de los estadios. Obviamente la FIFA se pronunció en ese entonces y la FIFA dijo que habían sido, es decir, que la cifra de 6.500 que denunciaba esta nota no era cierta, sino que habían sido 4 o 5 trabajadores, de 3 a 6 trabajadores, no recuerdo bien, que eran los que habían fallecido en las construcciones. Es decir, mira cómo redujeron las muertes de la denuncia que se hizo primero a la versión oficial de la FIFA. Y además que la FIFA decía que las muertes de los 6 trabajadores ni siquiera estaban relacionadas con las construcciones. Es decir, que sí habían sido personas que estaban trabajando en eso, pero que las muertes fueron por otras causas. Es decir, le pegaron una maquillada a las noticias para desviar la atención en ese entonces, porque la polémica se venía encendiendo. Pero claro, cuando hay mucho dinero de por medio, se pueden comprar hasta los noticiarios, los periódicos, para que no difundan la noticia. De hecho, en la inauguración del Mundial, por eso es importante analizar la simbología, hubo al final del evento un proceso con velas rodeadas de unos globos que se iban al cielo. Fueron 6.500 velas que se hicieron en ese momento, dando como un homenaje a la cantidad de víctimas. Fueron 6.500. La FIFA dice que los muertos fueron 6, pero los príncipes de Qatar dijeron que eran 400. Ahora en una noticia que salió antes de ayer. Entonces, ¿cómo tratan de maquillar todo este proceso de violación de derechos humanos en torno precisamente a mantener esa postura impecable de Qatar y todo lo que conlleva eso? Entonces, según el informe, 37.600 trabajadores sufrieron lesiones leves o moderadas, esto solamente en 2020. La mayoría lo sufrieron trabajadores migrantes de Bangladesh, la India y Nepal, principalmente en la industria de la construcción, evidentemente, dijo la OIT en un comunicado sobre el informe. Los trabajadores migrantes constituyen el 95% de la fuerza laboral en Qatar. Que la gente de allá no se va a poner a hacer esto. La gente de allá tiene mucho dinero y se dedican a otras cosas, a manejar los Lamborghini y todo eso. ni barrerán la casa. Sí. Las caídas de altura, como les dije ahorita, y los accidentes de tráfico fueron las principales causas de lesiones graves, seguidas en la caída de objetos en los lugares de trabajo. Un martillo por allá que cayó en la cabeza de uno y adiós. El ministro de Trabajo de Qatar señaló que en un comunicado que las cifras reportadas en los medios sobre muertes de trabajadores migrantes han sido tremendamente engañosas, dice el ministro de Trabajo.
Aquí tengo la muerte por países. 2.700 de los cuales murieron eran de la India. 1.641 de Nepal. 1.018 de Bangladesh. 824 de Pakistán y 557 de Sri Lanka. De tal manera que, fíjense los países donde viene gente que pues está necesitando trabajar el camello, como decimos por acá, pero que encontraron la muerte allá. Otra cosa que llama la atención es que si eso hubiese ocurrido, si esta cuestión hubiese ocurrido en otro país, claro, no tan amigo, hubieran suspendido totalmente. Hubieran suspendido, hubieran sancionado, totalmente, hubieran hecho cualquier cosa. Pero ¿por qué tanto silencio? O sea, definitivamente el mundo en su hipocresía es impresionante. Para unas cosas sí, pero para otras cosas no. Y es allí cuando, por ejemplo, podemos ver, y eso se vio palpable, cómo la industria de la música también se opuso a participar en ese evento, ¿no? La mayoría de los cantantes muy famosos que estaban invitados a ser parte de la ceremonia del Mundial no fueron precisamente por ese tema de la violación de los derechos humanos. Y la industria del entretenimiento también, que tiene una rama muy fuerte con el tema del deporte, se colocó en contra y sancionaron también a esos cantantes que se opusieron a ir allá a hacer sus presentaciones, precisamente por todo el escándalo que había en torno a ello. Entonces vemos como también entre esas dos grandes industrias o dos grandes ramas del entretenimiento, como decimos aquí coloquialmente, se pisaron las mangueras. Sí, recordemos que en lo que hemos visto, lo que se informa de Qatar y sobre todo en los países árabes, es que ese movimiento progresista occidental de la igualdad de género, lo que estamos, allá no es así. Allá el tema de la homosexualidad es tratado según las leyes del Islam y todo aquello. Son bastante difíciles eso. El tema también de la discriminación en el tema de la mujer. Claro. Por ejemplo, allá los hombres tienen, hace poco entregamos una noticia, que uno de los jefes de estos catarí tiene 3 mujeres. Y con cada una tienen 9 hijos en total y todas viven en la casa. Una de ellas es la que pues se muestra como más pública, como la oficial, la más oficial. Pero todas tres viven ahí. Entonces eso es normal allá, ¿no? Eso es normal. Sí. Entonces, y eso depende y como hay bastante billete. Acá es normal, pero las otras 2 o 3 están ocultas. Acá lo hacen, pero ocultos. Sí. Allá es legal. Allá es legal, exacto. Entonces, ahí lo que hay es que los países occidentales siempre han criticado esas posturas. Sí, porque dicen que son posturas que violan los derechos humanos, que son discriminatorias. Y lo que no entienden muchos es que, y si es así, ¿por qué aceptaron el Mundial? De hecho, hubo equipos, no tengo el dato exacto, que querían salir, creo que alguno logró salir. Alemania con la bandera LGBTI en apoyo. No, ninguno. Lo que hizo Alemania fue protestar. Pero sí querían salir. Claro, querían salir. Pero la FIFA amenazó con unas sanciones bastante fuertes por el régimen que se vive en Qatar. Entonces, como las sanciones eran exorbitantes, los jugadores de Alemania protestaron. ¿Y por qué protestaron los jugadores de Alemania? Porque el arquero de ellos, Neuer, es abiertamente declarado homosexual. Entonces los compañeros, mostrando apoyo a su arquero, pues hicieron esta demostración. Pero no pudieron salir con eso. No. A mí también me llama la atención y quiero plantearlo aquí. Nosotros vemos, y lo hemos denunciado aquí dentro de la agenda internacional, como aquí le hemos llamado, la agenda LGBTI. ¿Cómo puede haber una postura diferente en cuanto a lo que se quiere cuando un país X con gran poder no tiene la misma tendencia? Se le respeta. Y de que se le respetó, se trató de que no fuesen ofendidos por ningún visitante, ni siquiera los futbolistas, y protegieron la postura que a nivel internacional es señalada. Es decir, si tú hoy aquí en Colombia tienes una postura discriminatoria ante la comunidad LGBTI, vas a tener un problema jurídico incluso. Grande. Jurídico, como ya ha ocurrido. Pero allá no ocurrió. Entonces, el filtro para hacer que se cumpla o no es precisamente la comunidad LGBTI, sino qué tan poderoso eres para pasarte por alto eso.
Así es. Vamos a abrir un espacio para los YouTubevidentes y los oyentes que están conectados a esta hora para leer qué piensan y qué dicen al respecto. Vamos a poner acá. Y después vamos con la tercera parte del programa, que son los símbolos en sí. ¿Tienen allá, muchachos? Ya estoy entrando aquí al... Aquí tengo el chat en pantalla. Nos dice, por ejemplo, Marta Arcila, buenas noches. Por ahí vi un video denunciando el maltrato a los trabajadores. Les prometieron buen pago y les salieron con $200 por mes. Imagínense, en un país lleno de plata. Por acá dice Delia Elizabeth, que además nos envía un super chat. Dice, gracias muchachos, saludos desde San Diego, California. ¿Serán estas muertes una forma de hacer sacrificios para el triunfo de estos juegos? Bueno, no me sorprendería, porque el tema de las construcciones megalíticas en la historia anteriormente era liderada por los antiguos dioses, ¿no? Y una de las cosas que se hacía en medio de las construcciones era el sacrificio de obreros para honrar a los dioses que estaban haciendo las construcciones, ¿no? Los que ponían toda la infraestructura necesaria para que eso sucediera, ¿no? Entonces es un comportamiento que estos antiguos dioses tenían, y luego pues las grandes potencias, las élites, han utilizado siempre la mano de obra humana, donde, bueno, no importa el número de vidas que se pierda, porque al final el propósito es construir esa infraestructura. Entonces podría ser ese legado ancestral de que en esas construcciones sea normal que se pierdan vidas, porque al final sería como un sacrificio, ¿no? Como un símbolo de sacrificio para los dioses. Claro, vieron a los trabajadores de Oriente, Nepal, Bangladesh, la India, como esclavos. Exacto, como esclavos. Como hacían los dioses. Exacto. Gladysita Sierra dice, muchachos, y es sorprendente cómo tienen la tecnología en estos estadios al punto de hacer nubes para generar fresco por el calor que hace en ese país. Proyecto HARP es utilizado para hacer nubes sobre los estadios. Bueno, Gladysita, el tema de las nubes es una tecnología incluso que ya tiene rato y no se hace con el HARP, o solo no se hace con el HARP. Hay una tecnología en que aviones inyectan, digamos, la atmósfera con ciertos elementos para que se produzcan nubes. De hecho, esto se utiliza más de lo que creemos. Sí. Hay países con los recursos, sobre todo donde no está lloviendo, para hacer llover y cuidar cultivos y todo esto, utilizan estos aviones para aquello. Así que el tema de hacer nubes no es tan digamos, ¿qué? Conspiranoico o sorprendente. No es tan oculto, ¿no? No, eso es viejo. Más cotidiano. Relativamente viejo, y se utiliza abiertamente, no secretamente. Así que si usted, por ejemplo, tiene el recurso porque en su finca no está lloviendo, pues usted paga y le ponen nubes arriba. Esa tecnología sí existe. No solo por HARP, porque ya el HARP ya tiene otras aplicaciones. Elba Plasencia, pan y circo para las masas con el objetivo de mantenernos dormidos. Bueno, ya este es otro tópico del tema. Habíamos planteado primero el tema de la asignación para notar el grado de corrupción y el grado de compromiso, no solamente económico y político, con Qatar, sino sobre todo las conveniencias de la FIFA. El otro es el tema que estamos tocando ahora, que es las muertes que esto produjo, la esclavitud que se manejó allí, con la mirada perdida de Occidente, ¿no? Occidente, que siempre, por ejemplo, en el tema de Rusia, se ha mostrado como preocupado por la democracia, claro, y los derechos humanos y la guerra y la cosa, pero cuando mueren 6.500 trabajando por allá, pues no pasa nada. No pasa nada. Entonces, Sir Fred Molinari dice, acá en Argentina los políticos aumentaron la nafta un 4% mientras el país estaba entretenido con el fútbol. Esa es otra de las estrategias que tiene el Mundial en el marco geopolítico en el que se desarrolla el mundo. Se aprovecha como centro de entretenimiento para que aparezcan leyes, sobre todo alzas de impuestos. Ahora mismo estamos en vísperas de nuevos salarios debido a la inflación y todo aquello, y utilizan el Mundial como entretención para hacer de las suyas. Así es. Es muy al lugar el comentario. También Eddie Argüeta dice, he visto, a ver, se me
fue el mensaje. He visto todos los videos de Descubriendo y no una muchacha, y no me parezco el Chavo, y no unas muchas veces todas los de Salín Flecha Antigua también. Me hizo recordar al Chavo leyendo. Mira tú. Yasmín Brito, con amor desde Chile. Marta Arcila también dice, le pagaron a la FIFA hace ya varios años para que el Mundial fuera allá. Lo dijimos ahorita. Humido también, gracias por informarnos, Grupo A-Team. También dice Cifred, acá en Argentina, bueno, ya se lo viste tú, Cecilia Osorio, dice Gladysita, ese es el poder que han recibido de los grises. Bueno, aquí está diciendo nuestra amiga Cecilia de que la tecnología para hacer llover es de los grises. Flor A, los príncipes cataríes son excéntricos y caprichosos. El ser humano, cuando tiene mucho dinero y no tiene gran ascenso del espíritu, se va a convertir en eso. Materialista. O sea, póngale un hombre con poco nivel de ascenso espiritual y llene los bolsillos de billete y usted va a ver lo peor del ser humano. ¿Verdad? Totalmente. Así es como yo alguna vez decía, a uno se le prueba realmente el avance que tiene cuando tiene plata en el bolsillo. Cuando uno no tiene plata en el bolsillo, todos somos espirituales. Sí. Pero está llena de plata, esto lleno de bolsillo, pero no estoy diciendo que tenga platica, sino que tenga mucho dinero. Demasiado dinero. Vamos a ver si la espiritualidad se sostiene. Claro. Marta Schaffer dice, ¿será que muchos de los que están aquí viéndonos de pronto están viéndonos por eso? En estos países esa es buena reflexión. En estos países los locales no trabajan. ¿En dice dónde? En Qatar. Claro. Los que van a trabajar. Los trabajadores son todos extranjeros. Tuve la oportunidad de ir a Dubái y ni siquiera ves a los locales en la calle. La gente, el migrante es el que va a camellar allá. Ellos son los dueños del billete y te pagan. Y te pagan total. Te pagan bien. Bueno, pero con el tema del mundial pagaron muy mal. No, porque se vive el proceso y de las esclavitud. condiciones de vida que les pusieron a los trabajadores también precarias. Bueno, los estadios tienen aire acondicionado. Vamos a colocarle aquí imágenes. Allá todo tiene aire acondicionado. Dicen que tiene que tener el calor es impresionante. Eso allá es invivible. Miren estos estadios. Ese es el que va a construir ahora el alcalde de Barranquilla. Ese es el nuevo estadio aquí de la ciudad. Mire, tremendo estadio. Y ese estadio tiene aire acondicionado. Eso es un desierto y había que climatizar eso para que los espectadores no sintieran las fuertes temperaturas. Una olla. Que incluso han dicho quienes han estado allá que la temperatura no ha sido tan fuerte como se esperaba. Recuerden por lo que se hizo en diciembre. En diciembre, claro. Porque si se hubiese hecho en verano, como se hace en todos los mundiales, no dan abasto. No, allá la gente se hubiera calcinado. Totalmente. Impresionante. Y hemos visto, por ejemplo, también que hay aire acondicionado en las calles. También. Por ejemplo, de abajo del suelo, del piso, usted se acerca a una rejilla si tiene mucho calor, si está muy agitado, y ahí sale aire acondicionado. Habría que hacer eso aquí en Barranquilla también. Bueno, vamos entonces a la siguiente parte del programa y podemos rematar con el tema del pan y circo que planteó uno de ustedes. El tema de la simbología. Los símbolos son, digamos, elementos que caracterizan o señalan de la existencia de sociedades secretas, de poderes económicos y de intenciones que no son muy conocidas por la mayoría. Es decir, que el símbolo o la simbología es un lenguaje comunicacional de las élites. Así es. La han utilizado por miles de años. Es decir, el lenguaje simbólico en las élites no es nuevo, eso siempre ha existido, y lo han utilizado para comunicarse, dar mensajes entre ellos mismos. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos del Mundial de Fútbol, nosotros encontramos que todos tienen elementos característicos como el símbolo, la mascota, ¿verdad? En el tema de la mascota, vamos a poner los símbolos acá para que veamos. La mascota es muy diciente, ¿no? ¿Cuáles son los símbolos del Mundial de Qatar? Es muy, aquí están. Muy diciente, muy explícito. Sí. Vamos a colocarlo en pantalla para mostrar la mascota y el símbolo característico. Ahora, ¿qué significan los símbolos? Según los diseñadores, no según lo que dicen la teoría de la conspiración. El logotipo de la Copa del Mundo de 2022 representa la unión de todo el mundo. El logotipo, o sea, ese que parece el infinito. Sí. En un evento deportivo que reúne a países de diversos continentes.
El diseño también trata de mostrarnos lo que es la cultura árabe. Voy a colocar el símbolo para que lo vean ahí. Representa lo que es la cultura árabe. La forma curva de la imagen es la representación fiel de los 8 estadios. Recuerden que es el infinito parece el número 8. Los 8 estadios que se construyeron o que albergan el Mundial y el infinito. Oiga, ustedes saben que uno de los estadios, creo que es uno o dos, se va a desarmar, es desarmable, sí, y lo van a donar a un país que necesita un estadio. No sé cuál de ellos es, pero uno lo van a desarmar completico, lo van a llevar y lo van a armar en quien se lo gane. Así prometieron. Las ondulaciones de esa figura son una manera de mostrar las dunas del desierto, las arenas que cubren gran parte de Qatar. Si se aprecia con detenimiento, las curvas también trazan la figura del trofeo que le entregarán a la selección campeona del fútbol. Es decir, que se parece un poco, vamos a verlo otra vez, se parece un poco a la misma Copa Mundial que entregan. Claro, sí, es parecido. Sí, parecido. El logo del Mundial de Qatar 2022 parece simple, pero cuenta con un significado enorme que simboliza lo que es el Medio Oriente y la importancia de la Copa Mundial. Pero bueno, esa es la parte que nos cuentan. Han habido denuncias o han habido, digamos, teorías que asocian este símbolo con un símbolo ocultista. Y ese símbolo ocultista es el caduceo en el vientre del Baphomet. Recordemos que el Baphomet es una figura que inicialmente fue adorada por los caballeros templarios, ¿recuerdan? Y para ellos este era el poder de su deidad. Una figura, parece tener cuerpo de hombre, de mujer, con rostro de un animal. Y patas de cabra. Y está posado sobre el mundo. Y más abajo, si ustedes ven ahí, está la estrella de 5 puntas, que tiene toda una simbología ocultista. Y en el vientre de el Baphomet aparece la figura del caduceo. Las dos, lo que llamamos caduceo, ¿no? Las dos serpientes entrelazadas, Ida y Pingala, como se les conoce, pero que también se parece mucho, como están viendo y observando en pantalla, al símbolo de Organización Mundial de Qatar 2022. Aquí, si lo vemos bien, en el símbolo del Baphomet, el infinito no aparece, aparece las serpientes entrelazadas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha llamado la atención en la inauguración. Ahora, otra cosa que quisiera llamar la atención es que tú lo mencionabas un poco al principio, pareciera que la inauguración sobre todo y el cierre son los momentos en que mayor carga simbólica tienen estos eventos deportivos. Por ejemplo, recuerdo los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sí, lo recuerdan también. Ahí apareció una cantidad de simbología y en su momento, pues yo creo que hicimos un programa. Sí, en ese entonces, sí, claro. Alcanzamos a hacer un programa, en esa época era radial simplemente, pero era una simbología impresionante alrededor de ese campeonato. Ahora, yo no me vi en la inauguración de este mundial. No me la vi. Fue corta, la verdad. Fue corta, sí. Dicen que fue corta, pero que llamó la atención el gran símbolo en el centro, como lo ven aquí, en el estadio de la inauguración. Era inmenso, ¿verdad? Que ocupaba, mire cómo se veían los participantes de la inauguración en comparación al tamaño del símbolo del caduceo. Sí, porque parece las dos serpientes entrelazadas. Obviamente, de forma oficial se dice que es el 8, el infinito. Una de las cosas que dentro del Islam significa el número 8, representaría las puertas del infierno. Es una de las representaciones que tiene el 8 en la numerología islámica, podríamos llamarle así. También el 8 hace referencia al camino que conduce a su Dios, a Alá. Sabemos que Alá es el Dios adorado desde el Islam, que hace parte del mismo grupo de los dioses de la antigüedad que hemos denunciado muchas veces aquí, como Yahvé Jehová, los de la India y todos estos que son falsos dioses, seres que se hicieron pasar por dioses, que influyeron mucho en distintas culturas. Entonces se dice que detrás de lo que enseñan, de que es el infinito, de que son los 8 estadios, realmente hay una simbología ocultista con referencia a ese número.
que también podría representar las dos serpientes. Recordemos que también dentro de la cultura árabe el tema de la serpiente también es muy conocido, tanto en la árabe como en la judía. Hay un símbolo que ya es de la cultura judía como tal, que es el círculo de la serpiente, como ella misma se muerde la cola. Y del lado de los árabes está mucho lo que es la cobra. La cobra, y si vemos parece dos cobras, el símbolo del mundial, dos cobras entrelazadas. Sí, ahí se ve. Entonces la serpiente, como ese símbolo reptil que siempre se ha utilizado para representar a la rebelión. Entonces ahí se ve claro, parecen dos cobras mirándose fijamente entrelazadas, con ya pues con la cultura, símbolos árabes en el logotipo. Claro. La mascota, que es no recuerdo cómo se llama, el atuendo. La es el nombre de la mascota, pero el atuendo no. Y si vemos recuerdo. la mascota, pues podría estar haciendo alusión a la vestimenta árabe, ¿no? Sí, claro. Sí. Sin embargo, también se parece mucho a un fantasmita. Al fantasma Gasper. Gasparín. Famoso. Gasparín se llamaba. Gasper. Bueno, Gasparín era en español, en la época mía. Era Gasper. Gasper, y le decían Gasparín. Sí. Ok, pero también tiene ese parecido a un fantasma. Sí. Un fantasma porque vuela, ¿no? Sí, es una túnica, pero volando. Bastante llamativo. Ahí están los símbolos de la mascota. Ahí también dentro de la cultura árabe, recordemos que están ellos le llaman a estas entidades, ¿cómo es que le llaman? Los Dijins, si no estoy mal. Sí. Y los Dijins son los genios dentro de la cultura árabe, que eran los que, bueno, los que de otras dimensiones revelaban. No era que revelaban. Ellos a los demonios le llamaban los Dijins o los genios. Entonces lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como los arcontes, de este lado del mundo occidental. Exactamente. Entonces podría estar haciendo referencia, porque parece un espectro, la mascota esta del mundial, a los famosos Dijins de la cultura árabe. Sí, yo cuando lo vi, la primera vez que lo vi, me pareció un fantasma. Sí, entendiendo también que pues trata de mostrar la vestimenta árabe, pero es como la apariencia de volar, ¿no? de flotar. También devolviéndome un poco a la simbología de las cobras, acordémonos que también esa simbología de la serpiente la utiliza la Organización Mundial de la Salud. Claro. Y es muy famosa porque, bueno, se sabe que detrás de toda esa organización y el tema farmacéutico hay también mucha manipulación y sobre todo mucho degrado al ser humano como consumidor de esa industria. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se puede estar escondiendo detrás de la simbología que siempre acompaña la inauguración y los cierres de los campeonatos mundiales, de los Juegos Olímpicos? Siempre usted cuando vea la inauguración de uno de estos eventos de magnitud internacional, no por unos Juegos Panamericanos. Sí, ahí están mandando un mensaje. Entonces, son fíjate mensajes, que puede estar anunciando lo que va a venir, porque recordemos que el mundial pasado fue en 2018, fue de Rusia, y hoy Rusia en la actualidad está teniendo un protagonismo en el tema bélico, con el tema ya de Europa del Este. Ahora el mundial emigra a Oriente Medio con Qatar, y sabemos que Oriente Medio también históricamente y también dentro del marco religioso ha tenido un papel muy protagónico, ¿no? Los árabes, los judíos, todo eso. Entonces podríamos estar en la antesala de algo que puede estar ocurriendo en esos territorios. Siempre sucede así, ¿no? Lo mismo con Brasil, con los Juegos Olímpicos que hubo en Brasil, todo el tema de América Latina, y así históricamente han querido mostrar un mensaje para que la atención del mundo se centre en esa parte del territorio donde se están haciendo estos eventos. Y mira que ahora me hace recordar con lo que estás diciendo, Salín, una de las partes más importantes, más influyentes de lo que fueron los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 fue también su canción. La canción que escogieron para aquel entonces en esas Olimpiadas, una canción muy, muy diciente en cuanto a lo que se iba a venir en el Reino Unido. ¿Cuál era la canción? Lo que estaba enmarcado en las profecías, que era que el Reino Unido se iba a inundar, que iba a haber desastres en toda Europa,
les recomiendo que vean el video de esa canción y analicen también la traducción de la letra. De Londres 2002. Es muy bueno. Es muy bueno. No, si hubo un evento que marcó muchos símbolos fue ese. Fue Londres, claro. Sí, yo sí me acuerdo. Esos Juegos Olímpicos de Londres 2012 fueron impresionantes en la simbología. Acá, bueno, el tema que acabamos de explicar demarca esto. Entonces, los símbolos sirven para que la élite o la sociedad que gobierna el mundo haga su mensaje de presencia. Sobre todo en un momento crucial como lo estamos viviendo, que a pesar de que estamos en una guerra que está afectando con inflación, con carestía y todo esto el mundo entero, pues tenemos tiempo para distraernos con el fútbol. Para aliviar un poco las preocupaciones, pues prendemos la televisión y nos vemos el fútbol. Ahora, recuerden también en la cantidad de gente que se va a los mundiales. ¿Saben cuál es ¿sabes cuál fue la mayor hinchada latinoamericana que fue al mundial? Argentina, ¿no fue? México. Y la mayor a nivel mundial fue Inglaterra. Sí. Mayor número de hinchas lo llevó Inglaterra y a nivel de Latinoamérica, fueron México. Los mexicanos, sí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en un momento tan complicado a nivel mundial, pues el fútbol nos saca de la realidad y nos coloca en una situación de felicidad, digamos, euforia, de euforia y todo este cuento. Y ahí se aplica el pan y circo. Claro. Ya, ahí entra el pan y circo, porque el pan es, digamos, la compra de la conciencia, y el circo tiene que ver con el entretenimiento. Y el entretenimiento es toda esa estrategia que quien lo dirige lo que busca es que usted no haga algo en particular. O sea, el entretenido deja de hacer algo. Por eso el entretenimiento se ha utilizado siempre. La estrategia de pan y circo es viejísima. Y incluso hay quienes dicen que no solamente 2000 años, sino un poco más atrás ya pan y circo se está utilizando. Y recuerden que el tema del anfiteatro, ¿ustedes saben por qué se llama anfiteatro el Coliseo Romano? No. Yo eso lo aprendí fue cuando hicimos la investigación ese pan y circo. El teatro romano era ese escenario en el que había una sola gradería, sí. Y enfrente estaba pues el que hacía las veces de teatrero o lo que fuera. Y el anfiteatro fue tomar 2 de esas y colocarlas y cerrar. ¿Me entiendes? Entonces, para que la atención no se dispersara. Claro. Entonces, un teatro y otro anfiteatro son 2 anfiteatros y crearon lo que llamamos estadio hoy, ¿no? Sí. El Coliseo Romano. Fue el primer anfiteatro de la historia. Antes eran teatros. Entonces, el anfiteatro logró condensar la atención del entretenimiento en un área. Como hoy usted entra al estadio, si usted entra a un estadio, usted en el estadio no piensa en más nada. Usted cuando entra en el estadio, usted entró a una realidad ya. Sí, claro. Porque está entre los dos Hacia teatros. donde mire siempre va a estar enfrente tu realidad en un estadio es ahí. Yo he ido al estadio y yo no recuerdo haber pensado en el estadio otra cosa sino lo que está ocurriendo. Sino lo que está ahí, así es. Sobre todo si el partido si está lleno. Está muy bueno el partido exacto. también. Si estaba así, de pronto te pones a pensar lo que haces en la casa. Pero si no, la distracción es total. Y eso es lo que buscan estos escenarios. Entonces, entre más se mueva la cuestión para que la gente vaya, entonces aparece la distracción, el elemento no la distracción, el entretenimiento, que es el tema. Y lo que está más allá todavía es el tema del manejo energético en los anfiteatros. Los anfiteatros, además de entretener, hacen que toda esa energía, porque recuerden que cada vez que gritamos, que saltamos, que lloramos, que nos alegramos en una celebración de fútbol, o lloramos porque nos metieron un gol, esos son energías, son pensamientos, son emociones. Y esas energías, súmela usted, por ejemplo, un estadio lleno de 50,000 personas. Claro. Lleno. Voy a ponerle aquí un estadio para que ustedes vean cómo se ve eso de lleno en los estadios. Aquí, ahí por ejemplo, este. Vamos a ponerlo aquí en pantalla para que ustedes se imaginen esa cantidad de gente que está ahí viendo ese partido. Cada uno está con su pensamiento de alegría, de euforia, de tristeza si metieron el gol. Y todo eso en el anfiteatro, como llamaron los romanos, se condensa. ¿Sí? Ponga usted como una nube de emociones que circundan allí. Y usted ahí se le pega eso, ¿no? Si usted está ahí como medio aburrido y gritan gol, con toda esa energía que está flotando alrededor, usted termina gritando gol también. Saltando y todo. Usted tiene que ser demasiado equilibrado. Equilibrado, sí. Claro.
para desconectarse de lo que esa energía mueve ahí. Entonces, ¿qué puede pasar encima de un estadio? A mí me llamó la atención, les voy a decir por qué. Porque yo pensé que estos estadios iban a estar completamente cerrados. Porque como es caliente, yo dije, bueno, va a estar climatizado de tal manera que el techo lo van a cerrar. No, ninguno lo cerraron. Vamos a ver otros estadios. Hoy también el horario en que colocaron los Veanlos partidos. ahí. No, ¿sabes por qué? Porque es que la boca del estadio tiene que estar abierta. Tiene que estar abierta también. Sí, para La que boca del salga techo. la energía. Claro, Exacto, entonces si exacto. tú cierras ese estadio, los que se van a alimentar, que no se ven, que están arriba, las entidades que están arriba no van a aprovechar de eso. Claro. Entonces, a pesar de que haya ese calor, yo pensé que lo iban a sellar completamente y un clima ahí creado dentro del Estándar, estadio. total. Pero no fue así. Están abiertos. Y esto da la oportunidad para que las naves o entidades que cohabitan con nosotros en este planeta se alimenten, tengan su alimento, una buena pesca, ¿no? Sí, no, y no solamente eso, yo ahorita que estaba diciendo todo el tema de la energía, también las personas que vemos el mundial, yo me veo alguno que otro partido cuando tengo tiempo. Recuerdo hace poco, antes de ayer salió una noticia cuando eliminaron a México, El video. que sí. lo eliminaron sobre El la video se hizo hora, viral. un hincha, se hizo viral, un hincha en su casa en México, ¿Qué hizo? vio que perdió el partido su selección Quedó sobre la eliminado. hora y empezó a golpear el televisor, dañó el Pero televisor y impresionante, no ¿lo has visto? contento con eso, agarró un cuchillo y empezó a darle darle cuchillazos al Pero de televisor. verdad ocurrió eso. De verdad, eso es claro. viral. Entonces también cómo las emociones de un evento de esa magnitud llegan hasta ese punto, ¿no? El hincha se ve totalmente afectado esta vez con un televisor, pero ¿cuántas personas no han habido que incluso han muerto viéndose un partido de fútbol? Le da un paro cardíaco. Es por la emoción que hay detrás de todo ese escenario que entre comillas es entretenimiento y es un derroche completo de energías que sirven precisamente para lo que nuestro compañero Neil Dios estaba santo. diciendo, que es alimentación para todas esas entidades. Me hubiera regalado el televisor si estaba decepcionado el televisor. Sí, aquí le estaba mostrando el video a mi compañero Neil. Aquí lo hubiéramos puesto aquí Para que- televisor. Sí, Sé que muchos lo habrán visto porque se hizo viral por redes. Increíble. Y eso demuestra lo que estamos hablando, ¿no? El pan y circo, cómo nos controlan a través de este entretenimiento, controlan las emociones y uno puede terminar cometiendo una locura, como dañando un televisor simplemente porque perdió tu equipo y cogiendo una rabia porque el tipo estaba Imagínese. totalmente fuera de sus casillas. Y esto apenas es en la fase de grupos. Exacto. Sí, Ahorita viene el octavo de perder final, una final. los cuartos de final, la semifinal y la final. Oh, no, pero hablando de finales, me recuerdo mucho el famoso maracanazo, que la gente se suicidó. suicidaba dentro del mismo escenario, se tiraban de la gradería al ver que Uruguay le ganó a Brasil en lo Eso que fue en el significa 52, Brasil. ¿no? Claro, El 50. en el 50. Entonces el famoso maracanazo que la gente no soportó ver perder a su equipo y ahí mismo tomaron la decisión de Menos mal que suicidarse. Colombia no fue, estamos tranquilos. Si no, no estuviéramos haciendo programas, estuviéramos entretenidos viendo el Entretenido mundial. viendo el partido. No, entonces el tema ahí, amigos oyentes, se puede cerrar con lo siguiente, ¿no? Miren- Colombia no fue por protesta a los derechos humanos que se Sí, violentaron no. en Qatar. Buena Miren, excusa. miren todo lo que hemos analizado alrededor del Mundial. Desde 2010, cuando la FIFA, de manera absolutamente corrupta y sin vergüenza, le otorgó un campeonato mundial a quien no tenía mérito suficiente para lograrlo. Si no absoluto. hubiese pagado, no gana eso. No, jamás. Lo hubieran hecho en Estados Unidos. Además porque había un plan ahí que llama la atención. Primero Rusia y Y luego después pasar el Mundial a Estados Unidos. Estados Unidos, como las potencias ahí disputándose eso. Ahí también incluso hay intereses políticos. Pero en el juego del ajedrez, el próximo mundial va a ser entre 3 países y uno de esos 3 países va a ser Estados Unidos, México, Pero no va a Estados ser Unidos y México. Canadá. Creo que el 2026 va a ser México. México, Estados Unidos y Canadá. En los 3 países se va a jugar el próximo mundial. Sí. Ahora Ya después- destinaron estadios, ya destinaron... No le veo gracia eso, hacer Pero para más eh, dinero. eso es Pero para más exacto, dinero. pero entra dentro del juego del ajedrez, de toda esa organización que hay detrás, colocar a Estados Unidos en esa... interesa. claro, Sí. y que en Estados Unidos se van a disputar los partidos más importantes, Por ahí evidentemente. Por ahí vi un estadio que inauguraron o están por inaugurar en Monterrey, el estadio de Monterrey en México, una cosa Eso es una impresionante. locura. Bueno, nos vamos, son las 9:01.
el análisis y las conclusiones cada uno de nosotros la comienza a sacar de lo que significan estas cosas. Y lo que queremos llamar la atención es que de aquí a la final estemos, además de que los partidos que nos podamos ver, atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Que no se cumple la estrategia que acabamos de definir, pan y circo, que busca entretener. Y vuelvo y repito, el que paga para entretener, no el que paga para que lo entretengan, el que paga para que la gente se entretenga, claro. Lo que quiere es que la gente deje de prestar atención en algo. Entonces, si hoy estamos en ese juego mundial, vamos a hacer lo contrario, estar más pendientes. Y para eso le invito a que vea Visión Noticiosa todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la mañana en nuestro canal de RCPC. Y ahí usted se va a mantener informado en medio del mundial. ¿Verdad? Claro. Se ve sus partiditos, pero está informado. Claro. En conciencia. Sí. Claro. Bien, para no caer en fanatismo, porque estábamos hablando incluso, quiero comentar esto muchachos, estábamos hablando antes de empezar el programa de las cosas habituales que pasan, porque hay que ser claros, nosotros somos los que estamos conectados, pertenecientes o conformamos como una gran comunidad que le llamamos los buscadores. Y dentro de toda comunidad hay, digamos, características de quienes la conforman. Y a nosotros nos caracterizan cosas. Los buscadores somos inquietos. ¿Qué más? Nos gusta leer. Muchas cosas así. Pero también tenemos cosas que mejorar. Muchas cosas que mejorar como buscadores. Y una de las cosas que tenemos que mejorar es que medio descubrimos algo y nos fanatizamos. Sí. Nos fanatizamos. Este señor no es buscador, este señor se lo comió la emoción. Al del televisor. Totalmente. Pero quienes han descubierto que la televisión es para manipulación, cogen el televisor y lo ponen en la calle. Sí, sí. Porque descubrió eso. Estoy poniendo un ejemplo para hacerme entender a lo que grafico. Muchas cosas que incluso estábamos diciendo que sería bueno autocriticarnos como buscadores, empezando por nosotros mismos. Porque nosotros caímos en varios procesos de fanatismo. Que nos llevaron a grandes errores. Que nos llevaron a grandes errores. Muy, muy grandes errores. Pero ese autorreconocimiento de los errores que cometemos como buscadores sería un análisis muy interesante para salir de lo que en algún momento podemos estar haciendo mal. Claro. ¿Verdad? Es una reflexión muy buena. Buena Podríamos hacer invitación. un programa De que nos vamos a dar palo nosotros. Y ustedes también van a caer ahí. Sí. Tienen que estar preparados para el palo que vamos a recibir todos como buscadores. Es decir, para no creernos, porque a veces caemos, ese es otro error de nosotros, nos creemos los sabiondos. Entonces miramos al que está allá afuera como que, ay, mira el bruto ignorante aquel. Y nosotros los... No, y uno pues que más o menos lleva algunos años en esto con los errores y todo, uno puede detectar algo, ¿no? Que uno cree que el estar fuera de la religión, por ejemplo, ya te convierte en un ser avanzado y que dejaste atrás la creencia y el fanatismo. Yo me atrevería a decir que yo he visto en muchas personas mucho más fanatismo en el ámbito de la búsqueda que en la religión. Y eso desafortunadamente es así, pero sucede. Pero lo que estamos diciendo quiere decir que el programa lo tenemos que hacer. Va a estar buena, Sí, claro, un buen spoiler para presentar ese programa. Ah, fíjese. Súper. Bueno, nos vamos. Luis Beleño está con nosotros. Excelente programa, muchachos. Todo es para tenernos dormidos. Un abrazo fuerte de corazón. Jason también conectado. Buenos días desde Australia. Buena investigación. Oiga, pero ya debe estar ya de madrugada o de día, ¿no? Totalmente. En Australia. Flor Hernández, hay nuevos descubrimientos arqueológicos, muchas noticias de nuevas tecnologías, descubrimientos en el espacio y nadie habla de eso en las noticias. Bueno, escuche Visión Noticiosa. Delia Elizabeth, de acuerdo, gracias. Eliana o Elena Rodríguez, yo me volví fanática a descubrir con ustedes. Leo León, saludos desde Perú en Chimbote. Bueno, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros, muchachos. Nos vamos. No, muchas gracias. Viernes. Muchas gracias por su sintonía, por cada uno de sus mensajes, también por los apoyos que nos envían a través del superchat. No los leímos todos por el desarrollo del programa, pero sabemos de su apoyo y sobre todo lo agradecemos mucho. Y bueno, aquí estaremos el próximo viernes tocando el tema que aquí les prometimos, ¿no? Las reflexiones en este ámbito investigativo de acuerdo a las personalidades que nosotros tenemos. Los errores que cometemos los buscadores. Así es. Bueno, Salín. No, nos vemos el próximo viernes. Gracias por su sintonía y por todos sus mensajes. Muchísimas gracias a todos. Bueno, chao, que estén muy bien. El viernes nos conectamos acá a las 8 otra vez en Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.
Descubriendo